Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Como fruto prohibido, la reelección presidencial vuelve al debate con más fuerza tras superar el diálogo político post-crisis electoral, el rechazo de la oposición, opiniones divididas en las calles o foros públicos para finalmente cuajar en un tercer intento de consenso en el hemiciclo legislativo nacional. En octubre del año pasado, la misión de observación electoral de la Unión Europea, en su informe final del proceso electoral hondureño, destacó la importancia de regular la duración del ejercicio presidencial. En su declaración, la misión de observación electoral de la Unión Europea no puede evidentemente entrar a valorar el fallo de la Corte Suprema de Honduras. Sin embargo, consideró importante compartir con ustedes y antes del inicio de la misión, una reflexión dado a la relevancia de este asunto. Sería muy clarificador si se regulara constitucionalmente esta cuestión, expresó Marisa Matías, jefe de la misión. En ese mismo proceder actúan ONGs como la ASJ, que favorece la regulación, y no así otros entes de sociedad civil para quienes la regulación al amparo de la Sala Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia carece de facultades constitucionales para modificar la Carta Magna. Inquietud que el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, admite cuando reconoce la imposibilidad de aprobar dicho proyecto regulatorio del ejercicio presidencial. Estamos seguros que no llevarán los 86 votos. Estamos seguros que Libre y Partido Liberal no nos van a acompañar, aseveró Rivera Callejas a la prensa nacional. Con ese trazado, el jueves anterior, el diputado nacionalista por el Paraíso, Walter Chávez, introdujo una iniciativa de ley regulatoria de la reelección presidencial que incluye enmendar el artículo pétreo 237 de la Carta Magna, que fija el periodo del Ejecutivo en 4 años y empezará el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección. En su artículo 1, la reforma establece que el presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida para un periodo siguiente y este puede ser continuo o descontinuo. La ley que regula la función electoral regulará los requisitos de esta posibilidad. Este sería el tercer intento que hace el partido en el poder por regular la reelección presidencial, cuya figura es inexistente en el texto constitucional, lo que mantiene vivo el debate. En septiembre del 2017, el Poder Legislativo conoció un proyecto de decreto para reglamentar la reelección y que ésta se permitiera por una vez, ya sea continua o alterna. El pedido del Ejecutivo contó con el rechazo de la oposición liberal y de Libre, amparados en que no se podía abordar el tema porque es ilegal. Expertos en derecho constitucional sostienen que la reelección sigue siendo prohibida por la Carta Magna, establece en su artículo 237 el periodo presidencial, además que el Poder Judicial carece de facultades para declarar la inaplicabilidad de 2 artículos pétreos. La iniciativa de ley es parte del segundo paquete de reformas electorales y se suma al proyecto de ley que establece los distritos y ciudadanización de mesas electorales, propuestas por el secretario del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, como parte de importantes reformas electorales para dar confianza a la población en los próximos procesos electorales. Para la entrevista les informó Kelly Olivera y Fernando Arteaga. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Don Carlos Eduardo. Don Raúl Valladares. Bienvenido. Don Juan Carlos y don Fernando, buenos días. Don Carlos. Espero sea un debate, como siempre, de altura, donde aclaremos las dudas que tenga la población.
Don Juan Carlos, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, saludos a Carlos Eduardo y a mi amigo Fernando Francisco. Eran compañeros ahí en la cátedra. Éramos compañeros, pero no solo de cátedra, sino que en las aulas universitarias. Y de lucha democrática. Somos de la misma generación, aunque él es un tanto mayor que yo, ¿verdad? Era del fútbol. Sí, Hombre, Era dirigente. sí. De los dirigentes de más alto rango, la Facultad de Derecho. Bienvenido, Fernando. Gracias, Raúl. Agradecido con Dios por el día que nos ha regalado y deseando que el Señor se apiade del pueblo hondureño y vuelva sus ojos. Y que los hondureños levantemos los ojos al cielo y clamemos por el amor del Señor y la paz en nuestros hogares. Que Dios te bendiga a todos que estamos aquí con nuestra familia. Bien, hoy vamos a hablar de varios temas. La reelección es correcto, ¿no? Voy a leer un artículo constitucional, 239. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. Y además el artículo, si no me equivoco, es el 5 o el 4 de la Constitución, que dice que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria. Hay dos cosas, y además, quien violente esa disposición se cometerá el delito de traición a la patria. Entonces yo siento que lo que el Partido Nacional insiste en hacer, de reglamentarla, es querer salvar a futuro cualquier causa que se inicie contra los que han violado la Constitución para reelegir a quien no debió ser reelecto, que es el actual presidente de la República. Y Libre no acompaña esa propuesta, estamos en contra, porque no podemos llevarle al pueblo hondureño una reelección, una reglamentación de algo que es un delito y que no tiene más que ser anulado y sancionados aquellos que violentaron la Carta Magna al imponer la reelección. Esa es la posición muy clara que tenemos y que no va a variar. En breves palabras. Pero interpreto que estás hablando, Carlos, que puede ir preso la persona que religió. No solo él, sino todos los que permitieron que ocurriera. Porque es muy claro el texto constitucional cuando menciona el artículo 4, la forma de gobierno republicana, democrática y representativa se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios, independientes y sin relación de subordinación. Segundo párrafo. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Ese delito de traición a la patria, número 1, no prescribe. Y número 2, es cárcel. Y entonces quieren con esto blindar cualquier acción futura que reclame se haga justicia sobre esa violación a la Constitución flagrante que hubo hace apenas 2-3 años. Abogado. No, yo coincido plenamente con Carlos Eduardo. La Constitución de la República, en el artículo 374, señala cuáles son los temas que son irreformables dentro de la Constitución. Y dentro de esos temas señala que es irreformable el tema del territorio, del periodo presidencial, el tema de la forma de gobierno, el de la prohibición para volver a ser presidente a quien ya lo fue a cualquier título, y el tema de la reforma constitucional. Entonces, cuando se establece esta irreformabilidad dentro de la Constitución, declara que esos temas son pétreos y que no puede el Congreso Nacional pronunciarse sobre ellos porque no tiene facultades legales. En todo caso, este tipo de reformas se deberían de hacer, pero a través de una consulta popular, a través de un plebiscito o a través de un referéndum, pero nunca hacerlo a través del Congreso Nacional. A mí me extraña sobremanera, Raúl, la persistencia y la necedad de estar introduciendo en el Congreso este tipo de iniciativas de ley que lo único que hacen es reflejar una completa ignorancia de la ley, porque el periodo presidencial no puede reformarse. Eso quedó vedado por el constituyente que hizo la Constitución en 1982,
Y el objetivo de esto, Raúl, es que no solo la Constitución de Honduras tiene artículos pétreos, la Constitución de Alemania, la Constitución de Italia, la francesa, la Constitución mexicana, contienen artículos pétreos porque los constituyentes, cuando se reúnen para hacer la Constitución, identifican temas que consideran que son letales para la estabilidad política dentro del Estado, temas que generan crisis, temas que el día de mañana pueden crear desgobernabilidad. Entonces, la mayoría de los constituyentes identifican, por ejemplo, que el tema de la reforma constitucional o el tema de que hayan artículos que prohíban, por ejemplo, la reelección, traen más bien una paz y una continuidad. En Honduras la habíamos tenido desde 1982 hasta que en el periodo anterior a alguien con una sed insaciable de poder se le ocurrió que tenía que reelegirse y para ello utilizaron procedimientos inadecuados totalmente, como es una sentencia en la cual se dejan inaplicados los artículos que leyó Carlos Eduardo, pero que la mayoría de los que estudiamos el tema constitucional creemos que es una sentencia nula, es una sentencia aberrante y que no puede eso venir a reformar la Constitución. Así es que ya lo dijo la semana pasada Antonio César Rivera Callejas, que es abogado y es vicepresidente del Congreso Nacional, que él cree que este tipo de iniciativas que tienen que ver con la reelección deben de ir a un proceso de consulta popular, porque en el Congreso Nacional, en primer lugar, como ya dije, no se puede, y en segundo lugar, hasta ahora no hay consenso para eso. Bueno, lo dice porque ya está cayendo en la cuenta de que ese tipo de iniciativas nunca las van a resolver en el Congreso Nacional mientras haya un ápice de dignidad constitucional de parte de diputados que no estén a favor de ese tipo de situaciones que vienen nada más a crear síntomas de crisis política y a crear este tipo de inestabilidades que estamos viviendo actualmente. Sí, Toño es uno de esos que dice Carlos Eduardo, entonces. Así es. Bueno, son varios, inclusive hay responsabilidad por parte de los magistrados de la Corte que lo han permitido, como también de quienes lo solicitaron, como también de quienes permitieron la inscripción de alguien que no cumplía las condiciones para ser candidato a la presidencia. Pero bueno, hemos discutido este tema por varios años ya. La reelección es ilegal. En el Congreso, la bancada libre no va a participar en ninguna propuesta de reglamentar lo ilegal. Aquí, si quieren hablar de reelección, solo hay una forma de hacerlo en este país. Es convocando al pueblo a una consulta, si quieren, una constituyente. Y será una constituyente la que puede discutir ampliamente ese tema. De otra forma, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya hay una pronunciación de un poder del Estado constituido. No se puede, según la propia Constitución, que fue reformada en su artículo 5 de los plebiscitos, no se puede llevar a plebiscito algo que haya sido tomado por un poder del Estado. Por tanto, yo creo que aquí debemos pensar un poquito a futuro y dar soluciones. Nosotros mantenemos una coherencia en torno a que Honduras necesita reformas profundas, de que nuestro país tiene un marco jurídico que tiene demasiadas violaciones, demasiadas contradicciones y que debe ser revisado por una constituyente. Y la constituyente solo puede ser convocada a través de una consulta. Y ahí creo yo que hay que dejar clara una situación. Desde el 2009 han acusado a los que antes estábamos con el presidente Zelaya en la cuarta urna, luego en libre, de que el único interés que tenemos es la reelección y que la constituyente se busca para la reelección del presidente Zelaya. No, eso no es cierto. Yo creo que han usado ese fantasma para causarle miedo a la población, para que la gente se distraiga del fondo de lo que puede ser una constituyente, donde se pueden discutir los temas más importantes para la vida cotidiana de cada uno de los hondureños. ¿Por qué en Honduras tenemos un sistema económico que produce semejante concentración de riqueza en pocas manos y dispersa la pobreza en millones de hondureños? Ese es el tema de fondo que debe de discutir una constituyente. El tema de la reelección se vuelve un tema accesorio. Por otro lado, yo creo de que si de verdad
como ha anunciado el presidente del Congreso Nacional, hay una repentina vocación por las consultas en el Partido Nacional, yo hubiera querido que ¿cuándo fue que se aprobó lo de la reelección? En el 2013, 2012, o fue ya después, no, fue en el 2015 más o menos, ¿verdad? En ese momento, antes se hubiera convocado al pueblo a una consulta. Nosotros lo planteamos en el Congreso Nacional. 2016 fue, sí, Fernando. Sí, que fue Libre planteó que se le consultara al pueblo y que el pueblo decidiera si o no estaba de acuerdo con la consulta. De haberse llevado ese camino, el resultado hubiera evitado los problemas y las contradicciones jurídicas que hoy estamos viendo. Por tanto, nosotros sostenemos que en este momento la reglamentación de la reelección no es una alternativa, eso agudizaría la crisis, es una jugada del Partido Nacional para liberar de responsabilidad jurídica a aquellos que hicieron estos cambios. Y número 3, el único camino es, para hablar de ese tema, solo puede ser a través de una constituyente. Si vamos a ir a una consulta, bueno, se pueden consultar muchas cosas. Yo quisiera que le consultaran al pueblo hondureño y quiera la segunda vuelta, que creo yo que es una necesidad para este país. Y vemos que la segunda vuelta, como fue ayer en El Salvador, no siempre se aplica. Es una alternativa para que cuando gana alguien con una mayoría simple no gobierne con debilidad y tenga mayor respaldo popular. Podemos consultarle al pueblo hondureño muchos otros temas, pero ya el tema de la reelección creo que tiene un vicio de origen que la posición de Libre sería no acompañarlo. Abogado Honduray. Solo le hizo falta decir, para ayudarle, que van a meter presos a todos los que apoyaron la reelección, ¿verdad? Pero Eduardo, a todos los que apoyaron la reelección, los van a meter presos. A todos los que estando en cargos que juraron ante la Constitución, la violentaron. Todos los que apoyaron la reelección. Es que yo sé que vas a decir que van a meter presos al millón de nacionalistas. No, es que es sencillo. Hay 1.410.255 nacionalistas hondureños, ellos algunos no nacionalistas, que votaron por la reelección. Ah, no, esos no tienen nada que ver en el asunto. Política barata. La de ustedes. Las amenazas, todas esas cosas, cuando estamos en un ambiente de ver cómo construimos un proceso electoral transparente, confiable, en el que pierda las elecciones, y fíjate que voy a tratar de no decir la oposición, sino que el que pierda las elecciones reconozca los resultados electorales. Porque el problema de este país, lo que tenemos es una clase política que se enamora del poder y si no lo consigue, no reconoce resultados electorales de nadie. En el 2013 perdieron las elecciones. Narrala dijo que le habían robado 2 millones de votos. Mel dijo que Xiomara había ganado. Y el electo fue Juan Orlando Hernández. 2017, otra vez la misma cosa, se vuelven a juntar. Narrala vuelve a decir que le robaron las elecciones. Libre dice que les hicieron fraude. Dicen que la reelección es ilegal. Hay en la Constitución una redacción tal y como la ha leído Carlos Eduardo y como lo ha reconocido Juan Carlos, como lo reconozco yo también. El tema central de la discusión es que jurídicamente la sentencia de la Corte tiene una aplicación que no puede dejar de observar los órganos oficiales del Estado. Pero la sentencia de la Corte que habilitó o que inaplicó la aplicación de esos artículos que han leído aquí hoy, especialmente el artículo 239, no la reconoce la oposición. Dicen, no nos gusta, es ilegal, para nosotros es ilegal, punto, no la reconozco. La sentencia resolvió eso, la Corte dice que esa disposición viola derechos humanos de libertad de expresión y participación política, pero para nosotros, dice la oposición, eso no sirve, esa sentencia no sirve. Para nosotros la Constitución dice otra cosa, para nosotros. Y van a otra Corte Suprema de Justicia, que se elige posteriormente,
y van a decir que es inconstitucional y presentan cualquier cantidad de recursos contra esa sentencia y la nueva Corte dice el fallo es correcto y es cosa juzgada. Sí, pero no nos gusta. No nos gusta, ¿no? Y no la vamos a aceptar y no la vamos a aceptar. Pueblo hondureño, voten contra Juan Orlando porque es un hombre ilegal, está violando la Constitución, la reelección es inconstitucional, la reelección no sirve, Juan Orlando va para la cárcel con todos los diputados que fueron a la cárcel, a la Corte a pedir la sentencia. Todos van para la cárcel porque eso es ilegal. Pueblo hondureño, no voten. Ajá. Dicen que es ilegal la reelección. El Tribunal de Elecciones inscribe a Juan Orlando y ellos participan en ese proceso. Y hoy están hablando de insurrección popular y comandos de insurrección popular. ¿Por qué no han podido hacer insurrección popular? Por una sencilla razón. El pueblo se rebela contra lo que él no ha aprobado. Y el pueblo fue a votar. 3.600.000 hondureños participaron en ese proceso donde Juan Orlando fue reelecto. El pueblo lo avaló. Y el pueblo no va a votar al presidente que eligió. Por eso Libre nunca va a poder tener éxito en sus propósitos de derrocar a Juan Orlando Hernández. Porque el pueblo no puede ir a votar al presidente que puso. La insurrección popular de que habla el artículo 3 de la Constitución es la que se refiere a cuando llegan autoridades, presidentes y otras autoridades que no son electos por el pueblo hondureño. Esos son usurpadores. Pero en este caso, Juan Orlando es un presidente legítimo, con 1.410.255 votos, más que todos los otros. Reclamaban segunda vuelta. Miren lo que pasó en El Salvador ayer. ¿Qué porcentaje del pueblo participó en las elecciones? 51%. 51%. Y del 51% que participó en las urnas, el 53% lo saca Nayib Bukele. Con 53% del 51% va a ser presidente de El Salvador. ¿Dónde está la mayoría del pueblo salvadoreño? Ah, pero aquello es bueno. De tal forma que la tal segunda vuelta, en la mayoría de los países donde se da, casi siempre va a votar menos gente que la que votó primero. Y si en El Salvador hubiera habido segunda vuelta, casi seguro vota menos del 50% de la población en la segunda vuelta. Pero vamos entrándole porque esa es discusión del pasado, Raúl. Casi todo lo que he dicho ya está superado. El tema que tenemos ahora es cómo se va a regular la reelección. Es evidente que no hay condiciones para conseguir los 86 votos que se necesitan para hacer una regulación desde el Congreso Nacional. Particularmente yo nunca he creído que esa sea la vía. Siempre he creído que lo más correcto era un plebiscito y desde el principio, cuando se hablaba de la sentencia de la Corte y todo, aquí hay programas en donde yo siempre dije que me parecía que la ruta era el plebiscito. Creo que con Juan Carlos estuvimos un par de programas y coincidíamos en esa posición. Hoy, cuando ha avanzado y corrido mucha agua bajo el puente, en el diálogo nacional, Raúl, el Partido Nacional aceptó en las Naciones Unidas con el diálogo, acepta que hagamos el plebiscito para regular la reelección. Y les pedimos, especialmente al Partido Liberal y a Narrala, porque eran los que estaban ahí, que nos pusiéramos de acuerdo con la pregunta. Cuando el Partido Nacional dice que sí va a un plebiscito, entonces aquellos dicen que no, que es ilegal, que lo que está en la Constitución establecido de esa forma no se puede regular y que no se le puede preguntar al pueblo porque sería ilegal preguntarle al pueblo sobre una cosa que la Constitución dice que es ilegal. Es decir, hacer un plebiscito implica hacer una elección. Hay que montar los centros de consulta, que son urnas prácticamente donde la gente va a depositar su posición a favor o en contra de lo que le preguntan. Y para eso los que están a favor tienen que tener la garantía de la representación y los otros también. Y además, los que van a ir a votar tienen que estar en un censo confiable. Entonces, no está ahorita ni el censo nuevo, ni la identidad nueva, y habría que mandar gente a las mesas de consulta o mesas electorales prácticamente, y no está lista la oposición para eso. Entonces nos dicen en el diálogo, no. Entonces dice Mauricio,
Oliva en el Congreso, llegó el momento de que le consultemos al pueblo. Hoy creo que la vía correcta, y se está hablando fuertemente de eso en el Congreso, es consultarle al pueblo sobre la reelección. ¿Quiere usted reelección, sí o no? ¿La quiere alterna o la quiere continua? Si dice que sí. Punto. Y se le puede preguntar, probablemente se llegue a un acuerdo para preguntar sobre la segunda vuelta, no sé. El hecho es que el tema de la confrontación abierta que hemos tenido, yo creo que se ha extendido bastante en este momento y que en el Congreso estamos a punto de llegar a acuerdos que le den paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Lo que sí es cierto es que el tema de la reelección debe quedar enterrado como un tema de campaña política de los partidos. Y eso es lo que no quiere Libre estar diciendo Juan Orlando es un dictador, Juan Orlando es un dictador, Juan Orlando viola la reelección, viola la Constitución. Se les termine esa bandera, ¿qué van a decir ahora? Ahora, ¿qué va a pasar si se hace un plebiscito para que haya reelección o para que no haya reelección? ¿Qué vamos a hacer ahí? Si el pueblo dice que sí, como creo que puede decir, porque el principal interesado en esta cosa es Mel Zelaya ahora, ¿verdad? Aquí no nos engañemos. Puede estar gritando que no, pero el único al que le interesa la reelección en este instante es Mel Zelaya. Libre no tiene candidato presidencial. Bueno, a menos que tiren aquí Raúl me hace la seña, porque no está en la pantalla, pero es la seña que Juan ¿cómo se llama? Carlos Roberto Reina. Carlos Eduardo. ¿verdad? Carlos Roberto, sí, podría ser. Así se llama mi hijo menor que me está haciendo una consulta, por cierto. Bueno, podría ser que lancen a Carlos Eduardo, ¿verdad? Habrá que ver si Carlos Eduardo le puede ganar al candidato del Partido Nacional o a otro candidato que tienen los liberales, o a Raúl, que dicen que puede ser candidato liberal también, ¿verdad? Porque por ahí le tiran duro a Raúl los que no quieren la paz y la tranquilidad en el Partido Liberal, que yo creo, Raúl, modestia aparte, o sea, el comentario aparte, que sos un buen hombre ahí, tenés una capacidad de conciliación que muy pocos tienen en el Partido Liberal. No te estoy lanzando tampoco, pero el tema es que estamos en una época de conciliación. Si los partidos políticos, mira lo que te voy a decir, no se preparan para las próximas elecciones, van a tener problemas y vamos a caer en la misma situación esa de que ni junta la oposición pudo recoger más de 15,000 actas electorales de las urnas. El resultado válido de las elecciones es el de las actas electorales. Permítame, abogado. ¿Qué dice? No, yo quisiera puntualizar sobre algo que dijo Carlos Eduardo en relación a que no se puede practicar un plebiscito, porque el artículo 5 de la Constitución dice que cuando ya se hubiere tomado una decisión por parte de los poderes constituidos, no cabrá la consulta popular. Y en este sentido, yo lo que quiero puntualizar es que el recurso que se presentaron ante la Corte Suprema para que se declarara inconstitucional no era el tema de la reelección. La Corte en ningún momento ha regulado el tema de la reelección, ni se ha pronunciado sobre ello. La sentencia iba conducida a que habían artículos constitucionales como el 40, numeral 5, por ejemplo, que sancionaban a aquellas personas que hablaran o apoyaran o promovieran el tema de la reelección presidencial, o la penalización con delito de traición a la patria. Entonces la Corte declaró que efectivamente debía de quitarse del Código Penal la pena para el delito de traición a la patria, porque era una sanción drástica para efectos de la participación política, y por el otro lado declaró de que según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la participación política del ciudadano, el derecho a elegir y ser electo, no debía de ser en manera alguna producto de una contradicción constitucional, pero nunca se refirieron sobre el tema de la reelección. Lo que hicieron más bien fue de manera abusiva declarar inaplicados los artículos 239, 40, numeral 5, el párrafo segundo del artículo 4 y el artículo 374 en la parte que se refiere a que no puede ser presidente de la República quien ya lo fue a cualquier título. Como consecuencia de ello, perfectamente se puede llevar a cabo un plebiscito y dado que los artículos actualmente están inaplicados, no habría ninguna sanción a efecto de hacer la pregunta
Y la forma de hacer la pregunta puede ser de diversas maneras. Por ejemplo, se puede preguntar si el pueblo hondureño está de acuerdo que se mantengan los artículos pétreos. Esa es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero indirectamente sí toca el caso de la reelección. Se puede preguntar si el pueblo hondureño está de acuerdo en que se mantenga la prohibición para ser presidente de la República, quien ya lo fue a cualquier título. Y en fin, se puede experimentar con diversos tipos de preguntas a efecto de que sea el pueblo el que se pronuncie. Así es que yo creo que sí, perfectamente se puede llevar a cabo una consulta popular e inclusive un referéndum, porque si en el Congreso Nacional se aprobara una ley en la cual se produjera cualquier circunstancia que tuviera que ver con el tema de la reelección y después la sometieran a que el pueblo hondureño la refrendara a través de un proceso de votación, también vía referéndum se podría aprobar esta circunstancia. Lo que sí es claro, Raúl, es que a mí me sigue extrañando esa persistencia a estar presentando proyectos de ley en el Congreso, a sabiendas de que no tienen eco de parte de los demás diputados y que nunca, como dice Fernando, van a poder obtener los 86 votos, y por otro lado, a sabiendas de que eso es una situación crítica e ilegal y que de ninguna manera va a poder ser objeto de regulación en el Congreso Nacional. Así que yo quisiera puntualizar sobre eso porque a mí siempre me parece que cuando presentan iniciativas consultan a la bancada, consultan a las autoridades del partido, principalmente un partido tan vertical como el Partido Nacional. Yo no creo que ese diputado sea él solito disparado para presentar esa iniciativa. Eso evidentemente tiene un trasfondo, y ese trasfondo podría ser que quieren de alguna manera hacer un distractor ahorita, o que de alguna manera quieren preparar algo para dentro de un proceso que podría el día de mañana ser la misma consulta popular. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si los diputados de Libre salen votando por esa propuesta que hizo Tommy Zambrano? Bueno, ¿Qué va a hacer Carlos Eduardo? yo creo que Fernando tiene una debilidad en sus argumentos, que son los hechos. Aquí no hubo elecciones transparentes. Aquí el pueblo no siente que eligió a quien hoy gobierna. Aquí hubo, bueno, pueblo hondureño, compare usted lo ocurrido en Honduras en noviembre del 2017 con las elecciones de ayer en El Salvador. A las 9 de la noche llevaban el 90% de los votos contabilizados. Aquí se tardaron 2 semanas. Y cuando dieron el primer corte a las 2 de la mañana, forzados por la presión internacional, Salvador Narrala iba ganando por 5 puntos. Pero de ahí dicen que la fuerza del voto rural impuso a Juan Orlando. Quiero hablar sobre eso. En Honduras ha ocurrido un fenómeno en los últimos 30, 40 años. Ha habido una fuerte migración del campo a la ciudad. Cuando empezó los procesos políticos de este orden constitucional, en Honduras la población rural representaba más del 60% y la población urbana alrededor del 40%. Hoy se ha revertido esa tendencia. Hoy los que vivimos en ciudades somos cerca del 60% de los hondureños y los que vienen del campo son menos. Pero paradójicamente cuando ocurre eso es cuando más votos aparecen en el área rural, por un lado. Por otro lado, lo que está a la vista no ocupa anteojos. Aquí hubo una imposición del proceso electoral pasado. Se empezó a tramar el fraude desde el momento en que nombraron el actual Tribunal Supremo Electoral, que fue nombrado fuera de tiempo, Fernando, no lo olvides. Fue nombrado fuera de tiempo ilegalmente para evitar que Libre y el PAC participaran con los diputados que habían recibido del pueblo hondureño en las elecciones del 2013. No los dejaron participar. ¿Por qué? Porque ya había un plan, y el plan es muy simple. Cueste lo que cueste mantenerse en el poder. Los que hacen eso son ustedes, no somos nosotros. Los que hicieron cualquier cosa por seguir gobernando son ustedes. Se impusieron con la reelección ilegal, hicieron un fraude electoral, saquearon el seguro social, financiaron con Pandora a 2 partidos tradicionales para validar el fraude. Todo eso ocurrió aquí en el gobierno de Juan Orlando. Y ahora dicen que no, que hay que respetar la voluntad del pueblo. Siempre hemos pedido que se respete. Y por eso creímos necesario
y obligatorio como partido más grande de oposición participar en el acuerdo que permite la reforma electoral, que permite la reforma constitucional en materia electoral, donde ahora podremos desde el interior del Tribunal Electoral, del Registro Nacional de las Personas y del Consejo Electoral, velar que los votos sean contados de mejor forma y evitar y sacar las dudas del resultado. Creemos que hemos avanzado un poco y es cierto, hubo un acuerdo. Y el acuerdo se dio y el acuerdo nos permitirá ahora poder aspirar a consultas con resultados creíbles, porque Libre lo que ha planteado desde sus orígenes es el derecho a que el pueblo tome las decisiones. Si ustedes logran que se lleve a consulta el tema de la reelección, yo creo que vale la pena que junto con esa pregunta se le pregunte al pueblo hondureño si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente, que es el marco donde se pueden discutir todos los temas. La reelección planteada como está ilegal, Libre considera que llevar la consulta es querer validar una ilegalidad. Es como que lleven a consulta al pueblo hondureño: ¿está de acuerdo usted en que el Seguro Social no va a volver a ser saqueado por el Partido Nacional? Por supuesto que la gente va a decir que sí. Pero eso lo hacen con el objetivo de curarse en salud. Hagamos la consulta, no presumamos lo que el pueblo opina. Vaya, quitémonos, despojémonos de que somos abanderados de la opinión popular. Permitámosle opinar libremente. Y la pregunta de fondo, donde le podemos hablar y donde podemos discutir todos los temas, es la constituyente. Y la constituyente sí tiene facultades para discutir la validez o la no validez de algunos de los artículos pétreos. Pero hoy, 4 de febrero del 2019, la actual Constitución de la República prohíbe la reelección, exige que exista una alternabilidad en el poder y es el único delito que está en el marco constitucional que dice cuál es el cargo: traición a la patria. Eso no prescribe. Y en algún momento en Honduras llegará a haber una justicia que funcione para todos. En algún momento se podrá someter al pueblo, ante el pueblo hondureño, los crímenes que se han cometido, no solo en materia constitucional, sino en otras materias. El problema, fíjate, Carlos Eduardo, es que la Corte Suprema en esa sentencia le quitó la pena en el Código Penal al delito de traición a la patria. Entonces estamos ahora frente a una situación que hay un principio legal que dice nula pena sine ley, es decir, si no hay un código penal que te establezca cuál es la pena, aunque en la Constitución siga apareciendo la traición a la patria, producto de esa barbaridad que hicieron ahí en la Corte Suprema, tenemos el caso de que no hay sanción para el delito de traición a la patria. Y eso lógicamente constituye una barbaridad. Otra cosa es que aquí se ha referido en el programa de que los partidos políticos convalidaron la reelección ilegal con la participación. Y esto hay que dejarlo aclarado, esto es producto de una sobrevivencia política. ¿Por qué razón? Porque la ley electoral y de las organizaciones políticas dice que los partidos políticos legalmente constituidos que no participen en el proceso electoral perderán automáticamente la personería jurídica en el Tribunal Supremo Electoral. De otra manera, si el Partido Liberal y Libre no hubieran participado en el proceso electoral, hubieran tenido que perder su personería y no podrían estar constituidos como partido político. Lo otro es que a estas alturas tendríamos un Congreso Nacional donde los 128 diputados fueran del Partido Nacional, donde los 298 alcaldes a nivel nacional fueran del Partido Nacional. Entonces esa sí sería una dictadura, pero al 100%, completa. Entonces, por sobrevivencia política, los partidos tuvieron que participar necesariamente en ese proceso electoral, lo cual no significa que se avalaba la reelección ilegal que se estaba planteando a nivel del Ejecutivo. Don Emil Artur dice: buenos días, Raúl, excelente programa. En el acuerdo que acepta Carlos Eduardo se sabe que recibió libre y con justo derecho, pero ¿qué dio
a cambio libre al Partido Nacional. Todos sabemos que el Partido Nacional no da nada sin recibir algo a cambio. Presiones de afuera los obligaron a aceptar que Libre fuera parte del tribunal. Mirale el color de la corbata, Carlos Eduardo. Es serio. Si de colores de corbata se definieran las posiciones políticas, haríamos aún peor. Yo por eso me vine sin corbata. Bueno, se han dicho que en el Partido Liberal hay liberales con corbata azul. Son maneras de querer señalar algunas posiciones que en algún momento han coincidido con el Partido Nacional. A nosotros nos definen nuestras posturas, no el color de la corbata, no lo que piensen las personas de manera subjetiva, los hechos objetivos. Lo dijo Jesucristo y lo repitió Beto Reina: por sus hechos los conoceréis. ¿Qué está apoyando a Anduray? No. A Anduray le gusta, pero no, yo simplemente aclaro. Libre no acepta que los derechos se negocien. Coincidimos en la necesidad de que haya un nuevo censo electoral, de que haya una nueva tarjeta de identidad. Y Libre no está dispuesto, no estuvo ni estará a que a cambio de vamos a hacer esto. Y los hechos lo dirán. Ahí andan los enemigos de este partido diciendo que es que se nos quema la miel por lanzar a Mel. Nosotros no andamos en campaña presidencial. Nosotros creemos que el camino urgente de este país es convocar al pueblo a una constituyente. Es una necesidad, es algo que, bueno, 75% del pueblo hondureño apoya que se instale una constituyente. Donde se discuta todo, Fernando, donde vos puedas ser un buen diputado constitucional, el abogado Barrientos también, y discutir con amplitud todos los temas. Y si pierden las elecciones de la constituyente, no la aceptan. Bueno, pero es que vamos avanzando porque estamos en el registro y en el tribunal y podemos darnos cuenta, no nos van a contar lo que pasó, no nos van a salir con el hecho de que las elecciones solo valen si se presentan las actas, porque esa es la lógica del Partido Nacional. El resultado electoral depende de las actas, depende de los votos. En ninguna parte de la ley electoral dice que el resultado se determina porque el partido presente o no presente las actas, pero es la tangente que ellos agarran para desviar la atención del gran fraude que hubo en las elecciones pasadas, donde todos fuimos testigos. ¿Cómo es posible que tomaron 2 semanas en dar resultados? ¿Cómo es posible que una tendencia tan clara al 60% de los votos cambió radicalmente para poner hoy de presidente quien está? Eso no puede ocurrir matemáticamente. El pueblo hondureño vio cómo el sistema se cayó 642 veces y salió con resultados con que los votos rurales se impusieron. Argumentos débiles, argumentos que nos exhiben ante el mundo como un país que está todavía en pañales en temas de democracia. Y el camino para avanzar, para madurar y para mejorar el sistema es a través de consultas transparentes, creíbles, donde el pueblo decida. Y la más importante consulta, donde se puede discutir la segunda vuelta, donde se puede discutir el financiamiento de las campañas, donde se puede discutir los temas económicos de fondo que aquejan a la mayoría del pueblo hondureño, el tema de seguridad, que ahí están las masacres, continúa. Allá por mi casa hubo una masacre anoche, gran balacera en La Quesada. Esa es la realidad de Honduras hoy, donde los hondureños deciden irse en caravanas del país porque no aguantan la realidad actual, la realidad de hoy, donde las empresas dejan de invertir y se van a otros países porque no hay seguridad jurídica. Todo eso pasa aquí en Honduras, bajo el gobierno del actual Partido Nacional. Y eso no debería estar ocurriendo. Por eso, convoquemos al pueblo, que sea el pueblo directamente que decida qué quiere, pero abramos las urnas sin temor. Fernando. Hechos. Los hechos son los que avalan las posiciones. El hecho concreto es que Libre podía recoger 18.260 actas electorales el día de las elecciones en la noche. El Partido Liberal podía recoger 18.264 actas electorales. Y el PINU podía recoger 18.264 actas electorales.
entre los tres pudieron recoger 54,000 actas. Y no fueron capaces entre los tres partidos de reunir más de 15,000 actas el día de las elecciones. Partido Nacional viene y dice, señores, aquí están mis 18,000 actas. Estas actas dicen que yo gané las elecciones. Ellos tienen las actas. Libre tiene las 18,000 actas, pero no tiene valor de presentárselas al pueblo hondureño. Porque si se las presenta al pueblo hondureño, tiene que decirle al pueblo hondureño, perdimos las elecciones. Te tomo la palabra. Y no son capaces de presentarlas porque se les cae toda la farsa y todo el esquema de violencia y todo el esquema de denuncias que presentaron. Un paréntesis. Entonces, sobre lo que dices. El asunto es que las próximas elecciones vienen, Raúl. Déjame decirte algo. No, espérenme, yo lo escuché. Yo sé. Vienen las próximas elecciones. A las 5 de la tarde se van a cerrar las urnas. La urna que se cuenta primero siempre es la del presidente. Todos los partidos van a tener otra vez un miembro en las mesas electorales, al que les van a entregar un acta electoral. Las actas 18,000 que tenemos nosotros, las 3,000 que ellos no quieren presentar, las tenemos nosotros y están firmadas por los delegados de Libre, o delegados del Partido Liberal, o delegados del PINU. Las actas que dicen que nosotros ganamos las elecciones están firmadas por sus delegados, por sus miembros de mesa. Y el día de hoy, Libre no ha sido capaz de traer un miembro de mesa electoral a ningún lado para que diga, esa acta que tiene el Partido Nacional no la firmé yo. Esas actas que tienen los cachurecos no son las que nosotros firmamos. Tenemos las actas firmadas por Libre, por el PINU, por el Partido Liberal, pero ellos no las quieren presentar porque tendrían que decirle a Juan Orlando, salud, señor presidente, lo acompañamos, el pueblo votó por usted y no tenemos derecho a insolentar este país. Sin embargo, fíjese, no ríase, la farsa que montaron se quedó descubierta en el diálogo nacional. Ahí, donde Tony García fue a declarar que Mel Zelaya le había vendido 3,000 actas al Partido Nacional. No, dice, es que solo tenemos 15,000, dice, porque Mel Zelaya dice, dejó de recoger 3,000 actas que las entregó al Partido Nacional. Eso lo dijo Tony García allá en el seno del diálogo. Ahí están las declaraciones públicas. También dijo esas son declaraciones de la oposición. Y hubieron 21 muertos, Raúl, en las calles. Todo porque ellos montaron una farsa. Vienen las próximas elecciones, y repito, a mí lo que me interesa son las próximas elecciones. A mí también. Si no tienen la capacidad más que las de tener sus miembros en las mesas electorales, mire, el sistema se puede caer 60,000 veces. El tribunal puede decir que ganó otro. Y usted viene con sus actas y le dice, estos son los resultados oficiales. Aquí están las firmas de Partido Nacional, Partido Liberal, Libre, todos, aquí están. Díganme que son falsas estas actas. Son falsas. No las pueden decir nunca. Te propongo porque algo, tienen Fernando. las mitas que nosotros tenemos, lo que dijo la OEA y lo que dijo la Unión Europea. Algo. De tal forma que hay que evitar esas situaciones en las próximas elecciones. Juan Carlos, solo 30 segundos. Es que le quiero proponer algo. No, contestarle. Mira, Fernando, hagamos una cosa. Que es lo que planteamos desde enero del año pasado. Traigamos una auditoría forense internacional. Y ahí que revise todas las actas de todo el mundo. Pero ustedes no quieren eso. Ustedes solo quieren el cintillo, solo quieren agarrarse de una hoja floja, de una rama, y decir que lo que dijo Tony es una verdad absoluta. Por favor, Tony no era ni siquiera... ¿Tienen las 18,000 actas de ustedes para que las revisen la auditoría forense? Sí. ¿Las tienen? Que venga la auditoría forense y que revise además... Pero las tienen. No, pero déjame. Que revise el censo. ¿Tenés las 18,000 actas? Que revise todo. ¿Tenés las 18,000 actas? Las que tiene el tribunal, Pregunta, las que tienen... Sí. ¿quieres una auditoría forense? Una auditoría forense solo te va a servir la auditoría forense si tenés el total de las actas. Fernando. Pero si solo tenés 15,000, me vas a volver a decir lo mismo. Fernando, ya decidiste vos por la auditoría. Ahí está, no quieren. No les interesa, porque nunca les ha interesado la verdad. Porque han construido todo un castillo de naipes a base de mentiras. ¿Querés una auditoría forense
Claro. Si solo tenés 15.000 actas. Es que o no tenés son las 18.000. actas, nada más lo que Es se va a que las revisar. actas es el resultado original de la mesa, Ay. donde los que vos mandaste de libre a la mesa te dicen este es el resultado. Mira, Fernando. Si no lo tenés, estás inventando. Te estoy Sigue pidiendo que la inventando. traigan. ¿Y por qué no la traen, pues? Sí. Si están tan seguros que no la Sí, tenemos. es que nosotros ya presentamos las actas. Traigan la auditoría forense internacional. ¿Para qué porque te- querés que se la llevemos a David Matamoros? Para que te audite, para que te audite Sé 15.000 serio, actas hombre. y las otras 3.000 vas a decir que Que no las audite las que haya y La- que determine las otras no y que van a audite querer que el las audite. sistema electoral, que audite la transmisión, que audite todo el proceso electoral, que no queda el proceso electoral solamente en el acta. Mira, y eso deja- es lo que ustedes no aceptan. ¿Por qué? Porque deja- se robaron las elecciones. Dejen de Simple y inventar, sencillamente. dejen de inventar, Aceptar la auditoría forense dejen de inventar y Solo dejen de son manipular y Bla, bla, bla. prepárense para las próximas elecciones. Estamos preparados para esa y Prepárense, para otras. porque Pero si te no digo, tienen tú la que insistes capacidad, con el tema de si las no actas, tienen la capacidad de traigamos recoger la sus actas, auditoría van a volver forense a decir lo electoral. mismo. ¿Y por qué no aceptan la auditoría forense electoral? Porque le tienen miedo que le desnuden el fraude. Si el propio secretario general de la OEA dijo que había que repetir las elecciones. ¿O ya se te olvidó? ¿Cuántas veces te han puesto a disposición todos los materiales del tribunal para que vayas a ver? Los que controla David Matamoros Paz. Ah, entonces... Por eso ocupamos a entonces, alguien ¿qué de es lo que querés afuera. que auditen? Alguien de afuera que audite todo. Fíjate qué necesidad la de estos. La necesidad es Una la auditoría tuya, forense, de mentir y mentir. Pero no de lo que tiene el tribunal. Todo. Sino de lo que tienen ellos. De lo que tenemos todos. No, hombre, de lo que tenemos todos. Es ridículo. Ridícula la posición de Quieren ustedes. auditoría forense, pero solo tienen 15.000 actas electorales. No quieren que Bueno, auditen las otras 3.000. asumamos. Y si viene una auditoría forense, no es a lo que tiene el Tribunal de Elecciones, Porque sino a lo que ellos oíme, quieran. Como No, mentista hombre, fácil si te está viendo el pueblo hondureño. Pues sí, es que lo que Oíme, estás de ahí diciendo. vas a CCI y después de mentir Ah, aquí, no, te estoy no, diciendo no, que no, vengan, no, no. auditen todo. ¿Qué le quieres decir con- que todo, ya- ya perdió, todo es que- todo, ya Fernando. perdió, ya Las perdió. actas del Partido Liberal, del ¿Cómo- Partido Nacional, cómo del eso es Libre, que va a del CCI? PRI. Pues si es que se supone que alguien que es religioso no debe de mentir. Ya perdió el pero está debate, mintiendo. compañero. Ya perdió el debate. Cuando caen esos está bien. recursos bajos, es que ya perdió el debate. Sí, ¿verdad? Ya no tiene, ya no Ante tiene las justificación. mentiras no me doblego. No. Pero Y es ese que es el no tiene problema. capacidad de demostrar La su única verdad. vez que yo te he oído decir la verdad, ¿sabes cuándo fue? Cuando dijiste que Juan Orlando era un Señor, peligro para no se Honduras. enoje, hombre. No me enojo, te estoy diciendo, a mí me molesta la mentira Esté y me enojado. molesta cómo quieren jugar con el pueblo No, hondureño. es que lo que ¿Cuándo usted es la dice- única vez que dijo la Hernán Duray? Cuando lo dijo que que usted- Juan Orlando Hernández lo que usted era una dice- amenaza para la no, seguridad mire, de Honduras. Mire. Ya se te olvidó. Mire, Carlos Roberto. Ahí cambias Carlos Eduardo, Carlos no le Eduardo. cambies el nombre. Bueno. Mire, Carlos Eduardo. Lo que usted dice no son verdades absolutas, hombre. Acostúmbrese a departir, acostúmbrese a debatir, acostúmbrese a aceptar que puede estar equivocado, hombre. Por eso llamo a una auditoría ¿Verdad? forense internacional No, y que ellos no. determinen. Una Los que auditoría no se quieren forense someter a eso internacional son ustedes, tiene que hacerse a las Fernando. 18.200 Todas actas. las de todos los partidos. Entonces, ustedes las El tienen. sistema de cómputo, Ustedes todo. le pregunto No sometemos. nuevamente. Cuando esté la auditoría Le aquí, pregunto- no sometemos absolutamente le con pregunto ellos. nuevamente, Pero tú no ¿tienen tienes las valor de 18.200 aceptar la auditoría, actas? ¿Tienen- porque sabes que la auditoría les desmonta el ¿Tienen las fraude. 18.200 actas, Carlos Eduardo? Ay, ¿Las tienen? Fernando. ¿Las tienen? Traigan la auditoría y se ¿Las las damos a tienen él. o no las Traigan tienen? la auditoría y se las damos a él. Ah, entonces sí las tienen. Traigan ¿Por qué la no las auditoría. han presentado? ¿A quién? A David Matamoros Pato. Al pueblo hondureño. Ahí estaban todas las No, cajas, señor. en varias. Digan dónde están los errores, en qué actas. Farsantes. Farsantes Han ustedes. llevado al pueblo hondureño Se han robado a una las crisis. elecciones. Han hecho que el Farsantes pueblo ellos. hondureño esté confrontado Por décadas no sin han tener cambiado. ninguna prueba. No puede suceder más eso prueba que lo en el evidente? próximo proceso electoral. No Fernando, puede volver a por suceder eso. favor. Por eso Tenemos entramos al que tribunal, construir- para que no vuelva a suceder. Tenemos que construir las garantías plenas de que van a aceptar los resultados. Los Porque ese es aceptamos el cuando problema que sean tienen. transparentes. Ese es Cuando el se problema la que roban tienen. ustedes, Claro. no aceptaremos Sí, nunca las elecciones. resultados transparentes solo es cuando ustedes ganan. Señor, Hombre, no puede señor, ser. resultados transparentes cuando el pueblo decide. el pueblo hondureño va a ir a votar. Que venga otra la vez. auditoría forense, En contestá. noviembre No del puedes aceptarla. 2021 vamos a votar otra vez. Te regañan si aceptas fíjense, que venga la auditoría forense Estos internacional. partidos políticos que están aquí Churecos, no confrontando cambien. hoy, que están en oposición, Bueno, ya tienen más de un año de haber pasado las elecciones. Y no tienen
todavía capacidad de organización, no tienen proyección de líderes, siguen empleitados internamente y cuando estén cerca las elecciones van a querer hacer a la carrera todo. Y cuando no tengan la capacidad ni logística, ni organizativa, ni administrativa electoral de enfrentar al Partido Nacional, van a empezar otra vez. Y los hemos derrotado en 2 ocasiones. Nunca. Carlos. La realidad de tu partido es que Mel tuvo que salir corriendo a pedirle a Narrala que viniera candidato porque nunca han tenido ni candidato bueno para ganar. Y vamos a hacer otra alianza. Hombre, para volverle a ganar. Y entonces un partido que no tiene ni candidato quiere ganar Como que elecciones. no tenemos candidatos. Dime quién es tu candidato. En este momento no ¿Quién es estamos tu en candidato? campaña. Cuando hay una constituyente y cuando venga el momento electoral saldrán no tienen candidatos. capacidad de Lo que no participar en tienen elecciones. es que ustedes solo hablan de la elección Es que presidencial. me preocupa que vienen las próximas elecciones y Estamos en partidos que están partidos van a querer ganar, se van a juntar y van a querer hacer un relajo para ver cómo ganan porque capacidad electoral no tienen. No le Esa es la ganamos. realidad de Ya ustedes. se olvidó que le ganamos. Esa que es la tuvieron que realidad hacer de fraude, ustedes. que se exhibieron ante el nunca mundo. no, Vulgarmente nunca votaron el nos han ganado sistema una elección. 2 semanas sin dar No resultados tienen ni y la mitad. apareció ganando el que perdió. Ni El pueblo la- hondureño ni completo la ganó. mitad de una El prueba. pueblo hondureño y el mundo 18,000 actas electorales tenemos y no nos dicen que una sea falsa. 18,000 actas, 18. Y Aceptar no- la auditoría. decime Sé cuál es hombre y falsa. aceptar la auditoría internacional y punto. Y decime- que ellos decidan. Y si perdemos, perdemos. Carlos Eduardo, decime Pero cuál, si pierden ustedes, Decime- tienen que pagar las consecuencias. decime cuál de esas actas es falsa. ¿Cuál de esas actas es falsa? De las 15,000 que presentaron, que son igualitas a las que nosotros tenemos, ¿cuál es falsa? De las 3,000 que no tienen, ¿cuál es falsa? No tienen ni la mitad de una prueba, por Dios, dejen Ni la mitad de una dejen prueba. de seguirle metiendo odio al pueblo hondureño. El odio viene del Prepárense fraude, para ir a las de la próximas represión. elecciones. Quienes No roban tienen elecciones, capacidad de presentar. quienes saquean los No instituciones tienen ni y media quienes prueba de un reprimen y fraude. asesinan, solo aquí ponen el odio. Ahora y ni siquiera están allá adentro. aceptan la auditoría forense. Ya hubo reforma Ya se constitucional y ya se ratificó Hemos la avanzado. reforma constitucional. Hemos avanzado. Están allá adentro, no Estamos. solo en los Todavía organismos no estamos electorales, adentro. están también, Todavía no estamos adentro están de también nada. ya en el Tribunal Superior de Vamos a ver si el Cuentas, están en Congreso otros nombra órganos ahí, conforme ¿verdad? a lo acordado. Bien, Pero de tal todavía forma- no estamos adentro. De tal forma que Y aceptar la auditoría forense sería internacional, ¿o no? una Aceptar la irresponsabilidad. auditoría forense internacional. ¿Y qué se va a sacar con una auditoría forense Que te diga- robaron las elecciones. Y si te dice que el Partido Lo Nacional ganó aceptamos. las elecciones, ¿qué Lo va a hacer? aceptamos Ah, y pedimos disculpas. Ustedes van a Lo aceptar que el aceptamos Partido y pedimos Nacional ganó las disculpas. elecciones. Lo Y aceptamos vas a pedir, y pedimos y vas a disculpas. pedir perdón. Pero ustedes, si y vas dicen a que pedir- perdieron, y vas a pedir ¿qué van a perdón por hacer? los 21 muertos que hay. y si Y ustedes vas a saben pedir que se la perdón robaron, por haber incendiado las calles. Y vas a pedir perdón por todo tener eso ese es país en porque se la zozobra. robaron. Y vas a pedir perdón por los miles de quien millones de cometió lempiras el que crimen, se perdieron no por de el las caos. víctimas que salieron a reclamar lo que Mire. ustedes se robaron. Es momento de darse cuenta el pueblo hondureño. Desde ahorita hay que votarle las mentiras a ellos. Desde ahorita, y por eso insisto. Las de usted. Vienen Ajá. las ¿Y por qué elecciones de no aceptan noviembre la del auditoría forense 2021. internacional? Y ¿Cuál van es a el miedo, volver con la Fernando? misma cantaleta. Ahí Oye, siguen, Fernando, ¿cuál es el que miedo la a una reelección es auditoría? ilegal, que esto, que lo ¿Cuál otro. es el miedo a que hay una auditoría forense Si es internacional? que no se trata de auditoría forense, se Ah, trata no. de que el pueblo votó. ¿Ah? Se trata de que el Votó pueblo por votó. Salvador No, hombre. y se la robaron. Demostrarme que votó por Traigamos Salvador. la auditoría forense Demostrarme internacional y que que votó ellos por demuestren. Salvador. Que venga la auditoría. No tiene valor. 18,200 actas. 18,200. ¿Dónde están las tuyas, hombre? 18,200 actas. ¿Cuántas mesas había? 18,200 ¿Cuántas mesas había, no? actas. ¿Cuántas mesas habían? Que venga una auditoría forense internacional. 18,200 Y que ellos mesas vean. electorales ¿Qué había. opinas, Juan Carlos? No fueron ¿No sería capaces bueno de para recoger Honduras sus aclarar actas. qué pasó? Sí, desde un principio debieron haber hecho eso. Pero no lo hicieron porque tienen temor. No. Porque saben que se robaron las elecciones. Mira, desde un principio sabían estas que individualmente no podían ganarle al Partido Nacional. ¿Qué piensa vos? No, es que yo siento que estamos Ey, pero cayendo no te ya en enojes, una, solo en una traigamos la situación auditoría y repetitiva. que ellos decidan. Nadie va a sacar a Fernando de su posición ni a Carlos Eduardo de la suya. Yo veo que ya tenemos 10 minutos de estar hablando de lo mismo y siento que no analizamos la raíz primordial del problema. Mire, la raíz del problema es la mesa.
receptora de votos. ¿Por qué razón? Porque en la mesa receptora de votos hay gente que juega con la credencial, que de repente tiene credencial de libre y a la hora de la hora termina vendiendo el acta al Partido Nacional, o gente del Partido Liberal que en determinado momento firme el acta a sabiendas de que el acta no está correcta. Y por eso entonces insistimos en que las mesas deben de estar conformadas por ciudadanos, no por partidos políticos. O sea, es que los buenos son los nacionalistas porque no venden las credenciales. Y lo otro es... los demás son pícaros. No es eso. No. Lo que pasa es que son realidades que pasan en la mesa. Lo otro es de que, según la ley electoral, lo que se tienen que contar son votos. Y lo que hace el tribunal es que obliga a que el conteo se haga a través de actas. Cuando la realidad es que la gente cuando va a votar, de repente hay gente en la mesa que no fue a votar y que quedó ahí vacía su casilla y se la rellenan y le hacen la firma y después aparece que ese voto fue depositado. O hay gente que va de repente a votar a una mesa y no aparece ahí, sino que aparece en otro lado. O que de repente a mí me tocó votar, por ejemplo, en las aulas de la Facultad de Medicina, aquí por el Hospital Escuela, y cuál es mi sorpresa que yo voy viendo, porque en la puerta de entrada estaba colocada la fotografía de todos los votantes de la urna, y voy viendo ahí a 2 personas que yo sabía que estaban muertas, porque eran vecinas mías. Entonces, esto va de la mano con el Censo Nacional Electoral, y yo estoy de acuerdo en el tema de que mientras no esté depurado el censo, y mientras no tengamos una nueva organización electoral, es difícil, por ejemplo, ir a una consulta popular, porque entonces la confiabilidad del proceso queda en duda. Y la verdad de las cosas es que ese mal sabor de boca que quedó producto del proceso electoral anterior, es difícil que en determinado momento pueda ser superado. Y yo creo que a estas alturas, que ya ha habido hasta reforma electoral y que de repente no se han tocado los temas puntuales que estamos conversando ahorita porque falta reformar la actual ley electoral, me parece a mí de que deberíamos de reorientar los diálogos para más bien elaborar consensos que permitan una depuración total y claridad de este tipo de cosas. Bien, vamos a una pausa y continuamos con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Cuida tu colon con Botánica Works Colon, un producto europeo 100% natural que limpia profundamente las toxinas que contaminan tu intestino. Elimina las molestias asociadas a la colitis, el estreñimiento y el mal aliento. Botánica Works Colon, un novedoso sistema en 3 etapas en un solo producto. Fase 1, limpieza. Fase 2, regulación tránsito. Fase 3, pre y probióticos. Tu salud te lo agradecerá. De venta en farmacias en todo Honduras. Nueva Colgate Triple Acción Extra Frescura. Una explosión de frescura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de nieve y hojas de menta. ¿Y una cascada? Nueva Colgate Triple Acción Extra Frescura. Una explosión de nieve, hojas de menta y una cascada en tu boca que toda tu familia amará. Regresan los goles, las jugadas y los gritos de euforia. Con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños. En la Liga Nacional, solo por Canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Este lunes. Pasen. Permiso. Llámame, o todo será un fracaso. ¿Y tú por qué insistes tanto? Quizás porque me gusta. ¿Por qué no? ¡Vamos a empezar! Ay, al fin. ¿Qué es? No puede ser.
Es decir, lunes a viernes, 1 de la tarde por Canal 11. En el 2019, las mejores producciones las vives con nosotros. Vive la pasión dentro y fuera de la cancha en Deportes TV11. Con el resumen más completo de los deportes, análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional. Con el gallo Marlon Mejía. De lunes a viernes a las 9:50 de la noche. Y los domingos en nuevo horario a las 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. Canal 11 felicita a Comayagua en su feria en honor a la Virgen de Lourdes. Si te perdiste los episodios de la historia que tiene pegados a sus pantallas de televisión, Madre no solo ayuna en su nueva etapa. Disfruta de su maratón, sábados 7 de la mañana a 10 de la mañana, domingos 6 de la mañana a 8 de la mañana. Las mejores producciones más vistas las vives por Canal 11. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. En momentos cuando las personas enfrentan situaciones difíciles en sus vidas, por favor, necesito que me ayudes. Estoy en tus manos, divino niño. solo la fe y esperanza podrá cambiar su destino. Angelito, ya estoy con la mamá. Ay, gracias, mi niño, gracias. Divino Niño, a las 2 de la tarde, por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, aquí me dice, voy a leer algo. Rafael Pineda, bueno, ¿iban a hablar de la mentirosa regulación de la reelección o hablar del robo de las elecciones pasadas? Parecen gallinas culecas. Carlos Díaz, con todo respeto para el señor Carlos Eduardo, habla que el 75% que quiere una constitución, mentira, porque ellos con los votos de Narrala son un 33% y quita el porcentaje de Narrala, son una minoría. Entonces, ¿por qué quieren decidir por la mayoría del pueblo? Pitu, contanos ahí qué pasó en El Salvador rápidamente. Así es, licenciado, un publicista de 37 años y exalcalde de la capital salvadoreña, Nayib Bukele, será el nuevo presidente de El Salvador, tras lograr el 53,7% de los votos, con casi el 90% de las papeletas contabilizadas. Su arrolladora victoria ha pasado como un tsunami por encima del candidato del derechista Arena, Carlos Callejas, que logró el 31,6% de los sufragios. Eso logró Carlos Callejas. Y del partido de gobierno, el Frente de Farabundo Martí, cuyo candidato Hugo Martínez se ha hundido con solo el 13,7% de los apoyos. Para evitar la segunda vuelta, el exalcalde de San Salvador necesitaba la mitad de los sufragios más uno. Esa cifra, sin embargo, se ha quedado corta. Bukele ha superado con creces el techo, lo que le ha permitido convertirse de forma automática en presidente electo por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Esto es lo que podemos
mencionar así de forma rápida. Y por supuesto, licenciado, presentarles esta cita del momento en el que se declaraba ganador este publicista de 37 años. Hablamos de Nayib Bukele. Escuchamos a continuación. Internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador. Para eso vamos a traer unas ideas. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno perfecto, pero este movimiento está acá para recordarnos cuando nos equivocamos en el camino. Este movimiento está acá para decirnos cuando tomamos una decisión equivocada. Bukele es el nuevo presidente de El Salvador. ¿Qué piensa, Juan Carlos? No, pienso que le pasó factura al FMLN los actos de corrupción de Mauricio Funes, le pasó factura a Arena los actos de corrupción de Francisco Flores, que murió en proceso de juzgamiento por haberse apropiado indebidamente de más de 5 millones, la condena a 10 años de Tony Saca por el hecho de haber distraído 300 millones de dólares de las arcas del gobierno salvadoreño, y lógicamente Nayib Bukele, un tipo joven que hizo gran parte de su campaña política a través de redes sociales, que se están convirtiendo a raíz de que Obama ganó las elecciones en Estados Unidos en la nueva plataforma de campaña política y de mercadeo, y enganchó al pueblo hondureño este tipo de circunstancias, salvadoreño, y lo ha catapultado como presidente, barriendo en la primera elección sin necesidad de ir a balotaje, lo cual demuestra de que cuando los partidos tradicionales se ven involucrados en temas de corrupción, los pueblos se cansan y deciden por alternativas diferentes. Y eso es lo que ha pasado en El Salvador. ¿Pierde la izquierda, Carlos Eduardo, en El Salvador? ¿Qué piensas? Rotundamente. Fue un mensaje claro. Creo yo que hay que rescatar dos cosas. Número uno es que ahí sí tuvieron elecciones transparentes y efectivos al momento de dar resultados. Apenas tardaron 3 horas en dar más del 90% de los votos, con una tendencia clara que desde que venían, desde el principio se notaba. Segundo, la corrupción es un cáncer que calcome la sociedad, y los partidos que son seducidas por ella ahora pagan el precio. Creo yo que es un mensaje claro para todas las sociedades de esta zona del mundo, que son muy similares en su manera de actuar. Los pueblos centroamericanos, no olvidemos que compartimos la misma partida de nacimiento del 15 de septiembre de 1821. Y los partidos de izquierda, cuando llegan con gran expectativa, porque son abanderados de los cambios profundos para mejorar las condiciones de vida. No basta con programas de gobierno, no basta con entregar zapatos, entregar bolsas solidarias. La realidad del pueblo cambia cuando sus condiciones objetivas pueden ser sostenibles. Claro que en un momento determinado es bueno dar un apoyo, dar una ayuda para que la gente mejore en ese momento su calidad. Pero si no logramos generar condiciones de crecimiento económico que permitan incorporar a las mayorías al proceso productivo del país, es insostenible. Por un lado, y por otro lado, recordemos que siempre ocurre lo siguiente. Las aspiraciones de los pueblos siempre están en cambio, son dinámicas. Lo que se aspira hoy
se puede alcanzar mañana y ya pasado mañana hay nuevas aspiraciones. Y los políticos y los partidos deben de estar al tono con los tiempos, de lo contrario quedan rezagados. Creo yo que el farabundo Martí tendrá que someterse a una profunda reingeniería, replanteamiento, porque es un mensaje contundente. Yo soy solidario con ellos, soy solidario con el Frente, valoro que gobernaron en esta etapa con el presidente Sánchez Serén y con este sistema electoral transparente, permitieron que el pueblo se expresara y es lo que queremos que aquí en Honduras se permita. Alguien comentó ahí que nosotros estamos interpretando quienes están o no a favor de una constituyente. Hace un momento dije, nos despojamos de eso. Di el dato de una encuesta, pero despojémonos de interpretar al pueblo. Convoquemos a las urnas y que la gente decida en las urnas, pero no han querido hacerlo. Dieron un golpe de Estado para callar las urnas. Han hecho fraudes para evitar que el pueblo decida transparentemente. Y terminan culpando a las actas. Son los votos los que se deben contar. Según la ley electoral hay dos maneras de contar los votos. Contar actas y contar votos. A través de los tribunales locales, tribunales departamentales y Tribunal Nacional de Elecciones. Pero se ha omitido en los últimos procesos electorales contar las actas del tribunal local, las actas del tribunal departamental, que deben coincidir con el final. Hay muchas cosas que componer. Y creo ya que ha quedado bastante discutido el tema de lo que pasó. Y ni Fernando ni yo vamos a cambiar de opinión. Lo que sí debemos hacer es garantizar que el próximo proceso electoral no sea así. Y que todos, ganadores y perdedores, sepamos que las elecciones se dieron en buena lid. Eso sería lo ideal, lo mejor y lo necesario para evitar que Honduras continúe en una crisis permanente de carácter político, social y económico. Fernando, y pensaba hace un momento, el Partido Liberal ha sido enormemente grande. Los otros tres, liberales los tres. Sí. Pero los nacionalistas han ido ahí ganando, como nos dividimos. Ojalá los liberales corrijamos y no sigamos con el mismo error, porque si no, lo que dice Anduray es cierto, van a seguir ganando los nacionalistas. ¿Qué pensás de esa victoria? Los árabes en Honduras ya se van a lanzar, como ya en El Salvador hay uno. Y muchos árabes quieren lanzarse a la presidencia. Bueno, son de origen árabe, pero en realidad son hondureños y son salvadoreños. Vean, gente que nació en El Salvador. Y tienen derecho también. Es correcto. Tienen derecho. Habrá que ver, no hay duda que alrededor de ese tema habrá Solo te voy a decir cantidad algo de relaciones de poder. Que Carlos Eduardo lo decía también. O sea, el abanico político se está abriendo tanto y las diferencias que tenemos entre nosotros, que le va a dar oportunidad a gente como este muchacho que acaba de ganar. El asunto es que si el país no tiene rutas definidas de desarrollo, los pueblos empiezan a buscar alternativas. Yo creo que en El Salvador decidieron poner a este exalcalde de la capital de El Salvador. Es un hombre joven. Eso implica que tendrá mucho entusiasmo, mucha energía. Habrá que ver si con su profesión de publicista él tiene la capacidad de interpretar lo que es la ciencia política para entender lo que es la administración de un país. Habrá que ver de quiénes se va a rodear para gobernar. Su origen creo que es del farabundo Martí. Él estaba en el farabundo Martí, abandonó la izquierda para trabajar con un partido nuevo y está ensayando. Deseémosle suerte a los salvadoreños, ¿verdad? El pueblo tiene el gobernante de la talla moral que se merece, ¿verdad? Porque los gobernantes se sacan del pueblo, hombre, no vienen del extranjero, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y lo decíamos en las aulas de clases, y hay 256 diputados en el Congreso, 128 propietarios y 128 suplentes. ¿De dónde los sacamos? Los trajimos de Estados Unidos, o los trajimos de Argentina, o los trajimos de Francia, no. Los sacamos de 256 hogares de la sociedad hondureña.
los ministros, los empleados públicos, los dirigentes de los partidos políticos, los alcaldes, los regidores, todos somos el reflejo de lo que es la sociedad hondureña. Por eso cuando se ve la política desapasionadamente y se ve como ciencia, uno debe entender de que deben haber valores, deben haber procesos de formación en los políticos, deben haber realmente compromisos y una vocación de servicio. En Honduras nos ha costado en los partidos políticos encontrar gente con formación política. De hecho, parte de las crisis que viven los partidos políticos ahorita internamente es el abandono de los procesos de formación política. Libre ha intentado hacer algo ahí con los comandos insurreccionales, aparentemente les han hecho indoctrinamiento. El Partido Liberal tuvo en un tiempo una bonita escuela de capacitación política, tenían los órganos de capacitación, tuvieron en determinado momento una juventud fuerte, le decían que era el partido de las milicias eternamente jóvenes, hablaban mucho de su morazanismo, su liberalismo y todas esas cosas. Hace mucho tiempo no se habla de eso y el Partido Nacional, cuando decidió reconvertirse ideológicamente y pasar al humanismo cristiano, social cristianismo, el Partido Nacional decide entonces fundar su escuela y formalizar su escuela de capacitación política. Formalmente nosotros estamos desarrollando jornadas de capacitación de jóvenes. Contrario a lo que mucha gente cree de que el Partido Nacional no tiene juventudes fuertes, sí tenemos procesos de formación de jóvenes. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de 7 precandidatos presidenciales, y si usted miren esos precandidatos presidenciales, sí. Si usted ve ahí, por ejemplo, a Olguita Alvarado. A Juan Orlando iba a decir. Una mujer joven, ¿verdad? Olguita Alvarado. Estamos hablando de cosas serias, hombre, no bromee, por eso es que con usted no se puede discutir ya. Cuando le pone a hablar en serio, no le gusta. El que dijo Juan fuiste vos. No tienen capacidad de hablar en serio ustedes, hombre. Está Cookie, por ejemplo, Jesús Mejía, ¿va? Un hombre joven también. Hablando en serio. ¿Verdad? Un hombre joven. Está este muchacho, el presidente del partido, que es un hombre muy joven. Reinaldo Sánchez. Tenemos Tito Afura, es un hombre nuevo, joven en política, ¿verdad? Y tenemos a Mauricio Oliva, por ejemplo, que lo están perfilando ahí algunos grupos, un hombre de mucha experiencia. Y está Ricardo Álvarez también, que es un líder consolidado dentro del partido en algunos sectores. Y también dentro de la oposición interna del partido está Roberto Ramón Castillo. Entonces, es un partido abierto. Y mire que tenemos jóvenes ahí. ¿Y Fernando Andurán? No, yo no estoy en esos procesos de liderazgo popular, ¿verdad? Estamos trabajando, apoyamos al presidente, apoyamos el partido, apoyamos la formación de nuevas generaciones. Yo tengo hijos que están metiéndose a la política y no podemos estar padre e hijo metidos en esas cosas, ¿verdad? Entonces, que abran su espacio, que vayan hacia adelante, así lo que sucede con Carlos Eduardo, su papá, su tío, ¿verdad? Hicieron historia, un trabajo fuerte en el Partido Liberal. Carlos Eduardo decidió abandonar los afanes de sus padres y está fuera del Partido Liberal, ¿verdad? Pero mis hijos todos están dentro del Partido Nacional, gracias a Dios, ¿verdad? O sea que a mis hijos los eduqué bien, yo no los dejé que... Oye, Fernando, ¿te puedo dar una pregunta? Bueno, entonces, el tema es, Raúl, es por la pregunta que hiciste. No tenés derecho. Por la pregunta que hizo Raúl. Necesitamos... Pero tiene derecho. Necesitamos urgentemente recuperar los procesos de formación de los jóvenes en Honduras. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo pasaste de decir que Juan Orlando era lo peor que le pasaba a Honduras a decir que ahora lo apoyas? Me convenció. Me convenció. Buen presidente, primeros 4 años extraordinarios. ¿Qué querías que hiciera? Que lo viera que está reduciendo, el país más violento del mundo, redujo sustancialmente las tasas de inseguridad en el país. Eso es malo. Yo quiero que tú me digas cómo desarrollar lo que era mi programa cuando yo fui precandidato presidencial. Mi programa era la masificación de la inclusión social. Y Juan Orlando lo ha hecho con Vida Mejor. Yo tengo que apoyarlo, hombre. O
Entonces, uno debe aceptar que está equivocado en algunas cosas. ¿Verdad? El hombre salió muy buen presidente. Y le que no te guste a vos, es otra cosa. Por lo que le había dicho. Pues sí, fíjate que hemos platicado con él un montón de veces de esas cosas. Y lo que para ustedes debe ser un motivo de vergüenza, para nosotros es un motivo ya de plática y hasta de humor en determinados momentos. O sea que mientras ustedes están muriendo de la cólera por esas cosas, nosotros estamos felices tratando de ver cómo sacamos al país adelante. Van mal, por cierto, en el objetivo. No, mientras ustedes sigan quemando llantas en las calles, el Partido Nacional está trabajando esos votos rurales que ustedes no quieren. Mientras ustedes crean que en las ciudades grandes van a ganar las elecciones, el Partido Nacional sigue trabajando con el pueblo en el interior del país. Y de paso. Y prepárense porque van a tener que contar con sus delegados en las mesas esos votos rurales de agradecimiento a la inclusión social que ha hecho el Partido Nacional. ¿Y por qué se van los hondureños entonces del país? En cantidades nunca antes vistas, por el éxito de este gobierno. Dejen de mandarlos en caravana. Ahí salió Mel Zelaya bien enojado en un meme ahí diciéndole, dije que no mandaron toda la gente en caravanas. Ahora no pudimos hacer ni las... Y dice que todo es culpa de Mel. Cuando tenían que hacer la celebración de las protestas el 27 de enero, ¿dónde están los de Libre, los comandos insurreccionales? Es que se fueron en caravana. Y les dijo Mel, no, les dije que no los mandaran, ahora no podemos hacer ni las manifestaciones. ¿Qué creen los memes? No, yo creo que... ¿Cuál es el futuro libre, Fernando? Es difícil. Ellos hacen sus propios análisis, Raúl. Ellos conocen su propia realidad. Saben que necesitan un candidato que sea muy carismático. Aquí soltó prenda Carlos Eduardo, dijo, y vamos a hacer otra alianza. Eso implica que están pensando en buscar un candidato de afuera. Si no se hace la segunda vuelta, si no la acordamos en el Congreso, obligan a la oposición a buscar una alianza. Si se hace la segunda vuelta, no hay alianza. Cada quien participa con su partido. Y la oposición es tan inteligente que son las mismas condiciones de la campaña pasada. Y la campaña pasada no fueron capaces de construir esa alianza. ¿Por qué no habrían de construir ahora? No va a haber segunda vuelta. Yo no sé si no te diste cuenta que hubo una alianza que ganó las elecciones. Te estoy diciendo, no va a haber segunda vuelta. Probable. ¿Qué fecha es hoy? 4. Pero vamos a plantear lo que se le consulte al pueblo. No va a haber segunda vuelta. Van a ir a consultarle al pueblo. Dicen no que quieren ahora escuchar la voluntad aún del con plebiscito. No va a haber. Apuntalo. El pueblo va a decir que no. No van a meter la pregunta al plebiscito. No, yo, y si toca, yo particularmente creo que hay que preguntarle al pueblo. Que así debe ser, Fernando. Ahí ya ves, ya ahí tenemos un acuerdo. Yo no veo por qué no preguntarle. Ahora, el tema es si van a reconocer el resultado de ese plebiscito también, porque es que el problema de nosotros no es preguntarle al pueblo, el problema es comprometernos a aceptar lo que el pueblo diga. Cómo es el argumento del Partido Nacional. Se roban las elecciones y no nos dejan el derecho ni al pataleo. Quieren que nos traguemos los fraudes calladitos. Que insisten en inventar cosas y tragárselas ellos solos. Inventan una mentira, se la tragan y quieren imponerla a la fuerza. No, sí que no. Aquí los que imponen a la fuerza son ustedes. Vamos a Micheletti, ayudemos a que en el Congreso se aprueben esos plebiscitos. Nada más que habría que ver cuándo se va a el plebiscito. Libre está decidido a impulsar las consultas. Es nuestra bandera. Pero que se hagan de manera pronta y que sean amplias las consultas. Y por eso yo insisto, hay una consulta que es la más amplia de todas, la constituyente. Fíjate cómo dicen ahorita, los liberales dicen que Eric Rodríguez se vendió. Si hacemos las consultas... ¿Quiénes dicen eso? Los liberales, los que están en el Central Ejecutivo. Bueno, pero no son todos los liberales. Bueno, eso sí, la parte buena del Partido Liberal no lo acusa. Nosotros no lo ¿Cuál es la parte buena? ¿Cuál es la parte mala? La parte buena es la de Juan Carlos. Mira, fíjate que cuando se inscribió Juan Orlando Hernández, el único voto disidente que votó ahí en contra fue el de Eric Rodríguez. Sí. Y él dijo en la motivación de que lo hacía porque la reelección era ilegal. El comportamiento de Eric ha sido un comportamiento noble, ciudadano, y lo acusan los del Central Ejecutivo solamente porque no comulga con las ideas de ellos, porque en el Central Ejecutivo todo el que no está a favor de ellos es el lado oscuro. Esa es la vieja práctica de que cuando no están conmigo, los que no están conmigo son del lado oscuro, o son liberales con corbata azul, cuando ellos mismos han pactado con el Partido Nacional
en el tema del fiscal, ellos pactaron con el Partido Nacional. Ahorita están tratando de introducir a una persona para el Instituto de Acceso a la Información. Ahí mandaron una nota recomendando a una señora y yo no entiendo porque es algo contradictorio, porque por un lado dicen no queremos pactar, no queremos negociar, pero por el otro lado pónganme a este y pónganme a aquel otro en estas instituciones. Entonces ese doble discurso y esa doble moral es lo que de repente deteriora a la oposición, porque es increíble de que teniendo el 67% de la oposición no podamos contrarrestar el 32-33% del Partido Nacional. Y esa tremenda división causada porque el Partido Liberal se escindió en dos partidos, lo que ha hecho nada más es que no gane ninguno y que siga ganando el Partido Nacional con esa minoría. Imagínate el Partido Liberal y Libre unidos. Te digo algo, nosotros 3 contra Anduray y ganan Anduray. Y ganan Anduray. La matemática es fría. ¿Es culpa mía? No. No. ¿Y entonces por qué están acusando al partido de dictador? Si los que se han dividido son ustedes, hombre. División que únicamente ha causado que el Partido Nacional gane. Porque el Libre no es capaz de ponerse de acuerdo con el Partido Liberal y no es capaz de crear un frente unificado para contrarrestar al Partido Nacional. De la división me salvo yo porque yo le dije a Elmin, le dije a Mel, le dije a Flores que no hiciéramos eso. Le dije a don Roberto Micheletti, me hicieron caso. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa, Raúl, que la división que surge después del 2009 en el Partido Liberal es la que mantiene al Partido Nacional? Si aquí te tenemos 3-1 y vos ganás. Mientras sean de ese tamaño los pedazos... No, por eso ellos ganan. Mientras los pedazos sean del tamaño que dejó Mel, el Partido Nacional va a ganar las elecciones. Y va a seguir ganando. Nos vamos. Carlos Eduardo. Gracias, Raúl, pueblo hondureño. La lucha por cambiar este país continúa y el camino en las consultas y la democracia participativa. Libre está encaminado en fortalecer eso, en trazar lazos con los sectores de oposición para construir una gran alianza, un gran bloque opositor que garantice la salida pronta del actual gobierno, de quien usurpó la presidencia, violentando la Constitución y con elecciones a mañana. Esa noche oscura conservadora está por terminar. Gracias, Raúl, y a los panelistas por la oportunidad. Gracias a don Carlos Eduardo. Don Fernando. Gracias, Raúl. Siempre es agradable estar contigo aquí. Pedirle al pueblo hondureño que esté pendiente y que vea los acontecimientos. El Congreso va a ser el gran escenario de las reformas políticas, pero también el gobierno de la República está haciendo un trabajo muy fuerte para tratar de devolverle la institucionalidad al país. Tendrán acontecimientos muy importantes durante el año y ojalá que mantengamos esa unidad patriótica que debemos sostener y aspiramos a que la clase política finalmente camine unificada hacia un proceso electoral con transparencia, con confiabilidad, con credibilidad, que sea siempre el pueblo hondureño el que gane. Gracias, don Fernando. Abogado Juan Carlos Barrientos. Pedirle al pueblo hondureño que apoyemos los procesos de consulta popular. Es necesario que nosotros tengamos esos procesos, que se le consulte al pueblo y que aprobemos temas que vengan a clarificar la democracia y a crear condiciones para que el próximo proceso electoral sea transparente, sea diáfano, sea claro y que venga verdaderamente a reivindicar la soberanía popular. Gracias, Raúl, ha sido un placer estar en este foro de opinión pública junto con Fernando y con Carlos Eduardo. Buenos días. Bien, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, que tengan una muy buena semana.